A mí me parecía muy apropiado el que tratásemos hoy, que hiciéramos un pequeño coloquio, unas reflexiones en común acerca de las ideas de Juan de Mariana en la guerra, por varios motivos. Por un lado, porque resulta que, al igual que Maquiavelo en El Príncipe, Juan de Mariana le da una importancia muy grande a lo que es la guerra y lo que es la posición como, o lo que es la prerrogativa de jefe militar que tiene el rey o el príncipe, según se vea. Eso por un lado, pero por otro lado también me parece muy interesante el que tanto uno como otro hablan de la relación entre la potestad real y la guerra en libros muy similares, en cierto modo, y muy diferentes desde otro punto de vista. Muy similares en el sentido de que los dos eran libros escritos para la educación del príncipe, para cómo debía comportarse el príncipe. Y muy diferentes en el sentido de cómo creía cada uno que debía de comportarse el príncipe. Hasta cierto punto yo diría que las ideas de Juan de Mariana vienen a ser casi la contraposición, la antítesis de las ideas de Maquiavelo en El Príncipe. Perdona, sí. Solo un poquito de contexto. No sí, sé si exacto. vas a hablar de Juan de Mariana, porque aquí tal vez sí, no es demasiado conocido como bien, Maquiavelo, al menos. Juan de Mariana es un escolástico de la Escuela de Salamanca, que muchos consideran que es la Escuela de Salamanca, otros consideran que no ha habido tal escuela, pero un escolástico tardío que nace a comienzos los años 30 del siglo XVI y muere ya a comienzos del siglo XVII, y que tiene una trayectoria muy curiosa. Por un lado es una persona que muy joven ya es conocido internacionalmente, se va a dar clases, una vez termina sus estudios en Alcalá de Henares, se va a la Sorbona, da clases de teología, especialmente de tomismo en la Sorbona, y luego más adelante se va a Roma e incluso a Sicilia y continúa dando clases. A la edad de tan solo 30 y tantos años, pide a la Compañía de Jesús, que es a la compañía a la que pertenecía, pide retirarse a Toledo, porque dice que aquejado de una serie de problemas de salud, dice, pues no ve claro lo de seguir dando clases fuera de España y quiere volver a Toledo y quedarse en una celda allí y tener una vida más reflexiva y de hecho es lo que hace, le conceden ese deseo y se vuelve a Toledo. Lo curioso es que Juan de Mariana vive hasta los 88 años, a pesar de esos supuestos problemas de salud de los que él hablaba. Y a lo largo de esos años que le quedan escribe numerosas obras. Ya había escrito obras, sobre todo en relación a la teología, pero escribe numerosas obras. Y poco a poco le ocurre lo que le ocurre a muchos escolásticos, y es que se dedican a estudiar ciertos problemas morales, para tratar de tomar un posicionamiento en cuestiones morales, y se dan cuenta de que tienen que entender las leyes naturales, las leyes que hay detrás de los diferentes hechos y fenómenos para poder tomar un posicionamiento moral. Y así es como Juan de Mariana pues llega a escribir, por ejemplo, el primer tratado sobre la moneda en el que se explica la inflación, que pueda considerarse moderno, y que de hecho el próximo año van a cumplirse los 400 años de ese tratado, que es de Monetae Mutatione, que se publica en Colonia en el año 1609, y que vamos a presentar la reedición y la presentación mundial o internacional de la reedición aquí en la Francisco Marroquín a comienzos del próximo año, en enero del próximo año. Perdona, ¿y va a ser edición en latín o solo...? Va a ser una edición, Juan de Mariana tradujo esa obra al castellano. Entonces lo que vamos a tratar es de hacer una edición en latín, en castellano, que eran las dos originales, y posiblemente también en inglés. Si llegamos a un acuerdo con el Acton Institute, lo haríamos también en inglés. Entonces ya tendría un prólogo, un estudio introductorio, en el que se hablaría de la importancia de ese primer estudio sobre la inflación, en el que se explican bien ya las consecuencias de la inflación, incluso en términos de precios relativos, de cara al comercio y demás. Y bueno, pero eso es otro tema, aunque también viene al caso, porque en el libro de Monetae Mutatione es la otra obra de la que podemos extraer muchas ideas sobre la guerra en Juan de Mariana. Pero vamos a volver al libro que aquí nos trae, que es el libro de Rege, de hecho de Rege et Regis Institutiones, en el que, como les digo, pues hay un gran paralelismo entre Juan de Mariana y Maquiavelo. Juan de Mariana, como les decía, pues es un personaje que cuando ya se vuelve a Toledo empieza a reflexionar sobre todas estas cuestiones morales
y se da cuenta que tiene que estudiar la economía, porque si no entiende la economía no puede tomar una decisión moral sobre muchas de estas cuestiones. Pero una de las obras en las que él pone sobre el papel muchas de estas ideas económicas es precisamente de Regis Instituciones. El Regis Instituciones. Y es una obra que escribe que dedica al rey Felipe III, y que es una obra de encargo, que es una obra que se le pide a Juan de Mariana para la educación del príncipe, ¿no? Y entonces en la obra vemos claramente la importancia que tiene la guerra para Juan de Mariana en la educación del príncipe y la estrecha relación entre los conocimientos que tratará de inculcar al príncipe, que Juan de Mariana cree que son los que deben de inculcarse al príncipe, y el arte de la guerra. En una reunión que tiene Juan de Mariana, una vez terminado lo que es el manuscrito, con García Loaiza y con Zuazola, que era Zuazola el confesor de Mariana y de varias personas de la corte, Zuazola le plantea a Juan de Mariana, dice creo que decía algo así como, creo que textualmente: ¿para qué han de servir además las letras a un príncipe de España? ¿Acaso debe languidecer en el estudio y palidecer en la sombra el que solo ha de cuidar de las armas y los negocios de la guerra? Y Juan de Mariana le contestaba de la siguiente manera: ¿crees acaso que no exige conocimiento el arte de la guerra? Inmediatamente después dice: así como las artes de la paz se encuentran protegidas por las armas, las de la guerra no pueden organizarse sin el auxilio del saber. Esta es una idea muy recurrente en Juan de Mariana. Sin el saber cuáles son sobre todo las leyes de la naturaleza, como él decía, la guerra no puede ser justa, no va a poder ser una guerra ni efectiva ni justa. Y esto es una idea que va a venir una y otra vez a lo largo del libro de Mariana. Para Mariana, de hecho, el arte de la guerra tiene que estar sometido al derecho natural. Esto es una diferencia también muy clara con respecto a Nicolás de Maquiavelo, en el que el arte de la guerra es el arte de la victoria, por decirlo de alguna forma, y un arte de engrandecimiento del poder político. Tal es así que Juan de Mariana trae a colación en varias ocasiones a Minerva, de la cual dice lo siguiente: no sin razón la pintó armada la antigüedad como diosa al mismo tiempo de la sabiduría y de la guerra, para indicar que así como las artes de la paz se encuentran protegidas por las armas, las de la guerra no pueden organizarse sin el auxilio del saber. Ven que es la misma idea que comentábamos antes, pero que es totalmente lo opuesto, viene a ser de lo que nos plantea Nicolás de Maquiavelo en El Príncipe. De hecho, Juan de Mariana también deja claro ya en la introducción de DRG que la guerra es casi la misión exclusiva del rey. Es casi, no solo es la misión y el cometido por antonomasia, sino que es casi la exclusiva, que el rey no debe irse mucho más allá que el poder político en general, no debe ir mucho más allá que la defensa de las personas tanto a nivel interior como a nivel exterior, y a eso le suma las labores de representación, y con eso prácticamente nos quedamos con todo el ámbito de actuación que tendría el rey. Lo que hoy en día dirían un ultraliberal, ¿no? Sí, eso sí coincide con Maquiavelo. Sí, en eso coincide con Maquiavelo. Por eso decía yo antes que tiene muchas cuestiones que son muy similares al príncipe, y sin embargo el cómo debe llevarse a cabo esa... Sí, porque básicamente todavía, es decir, en la discusión que tuvimos sobre el príncipe, un poco en ciencia política se considera que es el primer autor de ciencia política, es decir, de la política separada de la moral. Pero para Mariana no se puede separar la política y la moral, como no se puede separar la economía y la moral tampoco. Efectivamente. Esto es muy interesante. Ha habido un gran debate en torno a si Nicolás de Maquiavelo fue el primer gran politólogo o un auténtico, el clímax del asesor malvado. Por ejemplo, Rothbard en su historia del pensamiento económico comenta, dice, es que ha sido las dos cosas al mismo tiempo posiblemente. Ha sido posiblemente el primer gran politólogo y el precursor de una corriente que es realmente perversa, decía, a la hora de asesorar a los gobernantes.
Y Rothbard, por ejemplo, decía que no hay tal cosa como una política desligada de la moral, que no existe tal cosa, que esa lo que es una política sin principios y que lo que sí podemos es analizar desde fuera, pues qué política ha habido a lo largo de la historia, y eso se puede hacer pues desligado de la moral, porque en el momento que te pongas a hacer propuestas, pues no puedes desvincular la moral, ¿no? Juan de Mariana así lo entiende que la moral y la política tienen que ir íntimamente entrelazadas, y así lo expone en la... Adelante. Y así lo expone ya desde el comienzo, desde el prólogo. La estructura del libro de Mariana creo que es interesante tenerla en cuenta porque la primera parte del libro está dedicada al origen del poder real. ¿Cuál es el origen del poder real? Y cuál es, y sobre todo a los límites de ese poder. Dado el origen que tiene, cuáles son los límites que tiene que tener ese poder real. En segundo lugar, en lo que es el segundo libro, lo dedica a analizar las maneras y virtudes que deben de inculcarse al príncipe desde la niñez. Y en lo que es el tercer libro, y último, explica el cómo debe ser gobernado, además de eso lo dice textualmente así, cómo debe ser gobernado el Estado en tiempo de paz, defendido en tiempo de guerra, y si conviene procurar su extensión. Esa es la tercera parte del libro. Y además dice Mariana que esa tercera parte va a servir para dilucidar a quién debe encargarse los negocios de la guerra y con qué recursos debe de llevarse a cabo la guerra, en cualquier caso. Pues bien, esa es la estructura, o sea que ven que una estructura que está muy configurada en torno a la idea de esa misión que tiene el gobernante, el rey, que es el llevar a cabo la guerra. Pero a lo vez que tiene mucho que ver con esa educación al príncipe y tiene mucho que ver con esos valores que debe tener el príncipe, que es lo que va a tratar Mariana en la segunda parte, y que son valores cristianos o valores que tienen que ver con una moral muy determinada. Creo que una de las primeras cosas que merece la pena comentarse acerca de lo que ya va diciendo en torno a la guerra es que, o que tiene que ver con la idea de guerra y defensa, es ya en la primera parte, cuando Mariana empieza a hablarnos de por qué surgen las sociedades. Tiene una idea muy tomista y nos habla de que realmente la sociedad surge por dos cuestiones básicas. Una, por la escasez, porque vivimos en un mundo de escasez. Si no viviésemos en un mundo de escasez, posiblemente no haría falta, no habría un incentivo a vivir en sociedad. Y además por los peligros. Y que esas dos características, la escasez y el peligro, hacen que los seres humanos vean una mejora clara a la hora de juntarse en sociedad, trabajar en sociedad y solucionar los problemas con el esfuerzo conjunto, lo que él llama el esfuerzo conjunto, que en un punto determinado llega a hablar algo así como de división del conocimiento, de la interacción del conocimiento, en una visión de lo que sería la división del trabajo mucho más moderna todavía que los economistas clásicos del mundo anglosajón, y tendría más que ver casi con la visión hayekiana, ¿no?, de esa división del conocimiento. Perdón, sí, pero ahí, por ejemplo, estarían relativamente cerca de los contractualistas, o es la posición tomista aristotélica, en el sentido en que la sociedad es algo natural. Mezcla las dos, fusiona las dos corrientes. Es por supuesto, un jus naturalista dentro de la tradición tomista, pero Juan de Mariana cree que a través de los contratos, de los diferentes tratos voluntarios, pues se puede llegar a órdenes determinados, ¿no? Y bueno, y de hecho, bueno, yo creo que Mariana es una de esas personas que piensan que esas dos corrientes no solo no son incompatibles, sino que enriquecen lo que es el análisis de la realidad, ¿no?, y del proceso histórico, del proceso evolutivo. Mariana una y otra vez nos dice que la falta de seguridad es lo que ha generado el mundo como lo conocemos, hasta el punto de que llega a decirnos que el poder político legítimo se origina precisamente por motivo de la violencia. Dice Mariana, en concreto, que dice que en la solución del problema de la violencia organizada pudo estar el origen del poder político legítimo. Es decir, que las personas débiles o que si se hubiesen dedicado a defenderse veían que no podían prosperar porque no podían dedicarse a las labores productivas, vieron que la única forma de defenderse de las personas que se organizaban para atacar a los demás era elegir a una persona que hubiese destacado por su capacidad a la hora de llevar a cabo las labores defensivas, elegirle
como el defensor del grupo, el defensor de la sociedad. Y que eso es lo que da origen a la potestad real. De modo que para Mariana la potestad real, dice él, a ver si encuentro una cita por aquí, sí. Así pues, cuando los hombres vieron que su vida estaba constantemente cercada de peligros y que ni aun los que estaban unidos por lazos de sangre se abstenían entre los más fuertes, empezaron a asociarse y a fijar los ojos en alguno que aventajara a los demás por su lealtad y por su sentido de la justicia, con la esperanza de que bajo su amparo se evitarían las violencias públicas y privadas, se establecería una cierta igualdad y se mantendría todos sujetos bajo un mismo derecho sin distinción por su condición social. Y es de suponer que así se fundaron las primeras sociedades urbanas y la potestad real, que no se obtenía en aquel tiempo ni por riqueza ni intriga, sino por la moderación, la honradez y la virtud acrisolada. O sea, Juan de Mariana viene aquí a resumir un poco lo que venía desarrollando ya en todo el primer capítulo, y es esa idea de que precisamente la potestad real surge de la violencia, y sobre todo ya no solo de la violencia asistemática, sino de la violencia sistemática que llamaríamos hoy en día, de aquellas personas que se agrupan precisamente con el objetivo de atacar a los demás. A ver, es 1608 el año de... Sí, perdonen, claro, el libro de Mariana se publica 15 años antes del libro de Maquiavelo. Se publica el de Maquiavelo, si no recuerdo mal, en 1613, ¿no? Maquiavelo, no, Maquiavelo se... perdón, claro, no. 490 y algo. Exacto, perdón. Estaba pensando en relación con Hobbes. Con Hobbes. Esa era la Estaba pregunta. pensando en Hobbes, sí. Porque parece ser que él tiene las ideas antes que Hobbes. Entonces, Perdón, sí, claro. Sí, porque Hobbes lo publica en los años 30. En los 30, vale, no sabía si era 13, 30. Sí, el libro de Mariana se publica en 1630, tienes razón, sí. El de Mariana se publica en 1598. Es decir, porque Felipe III necesitaba educarse. Y en ese sentido es apenas al ingreso Exactamente, el libro está escrito para la educación de Felipe III. Ahora, Mariana no cita en ningún momento ni hace referencia a Maquiavelo, me imagino. No. Lo que pasa es que hay unos párrafos, ahora me voy a referir a ellos dentro de un poco, en los que habla, es una pregunta que se hace, si se puede utilizar, si el rey puede utilizar la mentira para desarrollar la guerra, si está justificado el uso de la mentira, el engaño y una serie de cuestiones. Y claramente está haciendo referencia a Maquiavelo, está diciendo, oye, este señor tenía razón cuando decía que todo valía con tal de... ¿Y qué dice? Y la respuesta es no, para Juan de Mariana es evidente que no. Bueno, tenemos otras citas interesantes que dicen, nacieron así de nuestra propia debilidad, la sociedad entre los hombres, el sentimiento de humanidad. Bueno, citas como esta tiene unas cuantas, Juan de Mariana. En cualquier caso, lo que es importante tener en cuenta es que para Juan de Mariana, dado que ese es el origen de la potestad real, el poder es un poder, primero, muy concreto, muy limitado a un área concreta, y además sigue recayendo, sigue estando, el poder originario sigue estando sigue recayendo en el pueblo. No, en el pueblo. Es un poder cedido para para llevar a cabo una función, para desarrollar una función. Pero en la medida en que esa función no se lleve a cabo o que el pueblo decida que no es la fórmula más conveniente para cumplir esa misión, el pueblo retiene ese poder originario y puede volver a tomarlo para sí. Usted sería atomista, ¿no? Bueno, eso es precisamente, por ejemplo, lo que pasa cuando la invasión de Napoleón a España. Los pueblos españoles recobran la soberanía, y entonces por eso se hacen las juntas de Sevilla y la junta de Cádiz, la junta, etcétera, porque la soberanía no es algo que viene de arriba, sino la soberanía es lo que el pueblo le da en un momento dado y siempre mantiene ese derecho original, ¿no? Exactamente. En el segundo capítulo, Mariana se plantea si es más conveniente que el gobierno, si es más conveniente el gobierno de la comunidad política sea ejercido por uno o por muchos. En el capítulo en el que se dedica a ver si es más conveniente una democracia o una aristocracia o una monarquía. En él, Juan de Mariana saca también el tema de la guerra, porque él dice que dado que la limitación del poder real es tan clara, la monarquía tiene una ventaja comparativa. Él habla de las ventajas que tiene cada una de ellas, pero hay una ventaja muy clara a la hora de llevar a cabo una guerra. Dice, la guerra cuando tiene muchos señores es difícil de llevar a cabo. Cuando hay una persona, un responsable claro de la guerra,
la guerra es más efectiva. Por lo tanto, ese es uno de los motivos por los que Juan de Mariana defiende la monarquía frente a la democracia. No es el único. Hay un pasaje en el que Juan de Mariana dice que el problema de la democracia es, a ver si lo tengo por aquí, que los votos, aquí está, dice, no se pesan los votos, sino que se cuentan. Y dice, si los votos se pesaran, pues la democracia sería fabulosa, pero dado que se cuentan y no se pesan, pues no es tan estupenda. Hay un pasaje que comento simplemente en el que, muy de pasada, que es en el que Juan de Mariana nos habla de las instituciones, de la importancia que tienen las instituciones de cara al poder real y de cara a los procesos sociales que vamos viendo. Y dice Juan de Mariana exactamente, aunque no está directamente relacionado con la guerra, sí lo está, debido a la importancia que le da la institución real y a las diversas instituciones. Y de todas maneras, creo que es interesante saberlo en una universidad sobre todo como esta, en donde se habla tanto de instituciones, saber cuál es la posición que tenía Mariana. Dice Juan de Mariana que es peligroso alterar las instituciones patrias, aun cuando se rebelen contra ellas nuestras convicciones. En unos pasajes que tienen muchísimo que ver con las ideas de Hayek acerca del origen evolutivo de las instituciones y de cómo un exceso de soberbia racionalista podría llevarnos a acabar con instituciones que realmente soportan algunas o mantienen coordinadas a gran parte de la sociedad. Él no habla de coordinación así tan directamente aquí, aunque sí lo habla en otra ocasión, pero claramente creo que ve un paralelismo muy claro, ¿no?, entre las ideas de Mariana y las de Hayek. En cualquier caso, el principal motivo para apoyar la monarquía para él fue la capacidad del monarca de apoyar la paz. No se refiere tanto a llevar a cabo la guerra, sino a apoyar la paz. Dice concretamente, y cito, ha de procurarse sobre todo conservar y asegurar la paz entre los ciudadanos, pues sin paz, ¿cómo podría subsistir la convivencia entre los hombres? Y continúa, y creo que nadie dudará cuánto más eficaz es para obtenerla el gobierno de uno solo, y que éste bien compensa de otros muchos males y peligros. Y sigue diciendo, ¿qué mejor que la paz, por medio de la cual se enriquece y consolida la convivencia política y se aseguran las fortunas públicas y privadas? ¿Qué hay peor que la guerra con la que todo se trastorna, abrasa y perece? Crecen con la unión los pequeños imperios, húndese con la discordia los mayores. Vemos aquí que realmente Juan de Mariana, aunque le da el poder él considera que en la violencia está la potestad real y que el rey debe llevar a cabo la guerra, realmente lo que debe dedicarse es a conseguir que haya paz, o sea, tener ese no monopolio, porque en ningún momento habla de monopolio, pero sí especializarse de cara a la guerra, pero para conseguir siempre, con el objetivo puesto siempre en la paz. Y termina ese capítulo comentándonos que si no hay imperio de la ley, si quien se especializa en la guerra y en las armas no permite que exista imperio de la ley, si no permite lo que hoy diríamos un Estado de Derecho, la monarquía degenera en tiranía. Dice que no solo es su antítesis, sino que mientras una se acerca a la perfección, la otra se acerca a la imperfección más absoluta, ¿no? De ahí pasamos a toda una idea muy interesante en Juan de Mariana, que es la idea del tiranicidio. Juan de Mariana ha pasado a ser muy conocido especialmente por la idea del tiranicidio. Mucha gente habla de Juan de Mariana como el defensor del regicidio. Juan de Mariana jamás habla del regicidio, él habla del tiranicidio, porque defiende una idea que no es exclusiva de Mariana, ni mucho menos. Lo encontramos también en Suárez y en otros muchos pensadores escolásticos, que consideran que aquel rey que traspase la potestad que le ha sido dada, pues bueno, se le puede advertir que ha traspasado, y una de dos, o corrige o el pueblo tiene derecho a matarle. No solo eso, sino que Juan de Mariana considera que no es el pueblo como un todo, sino que dice que es cada individuo el que sigue reteniendo su derecho, y es cada individuo el que está en su derecho de matar al tirano, no al rey, sino al rey que se ha convertido en tirano. Esto, bueno, yo hoy en día no me puedo ni imaginar que hubiese una teoría similar. Imagínense a alguien que sale con la teoría de que se puede matar al gobernante que sobrepasa los límites del poder político. Se armaría una tremenda. En cambio, en su época no hubo
no armó tanto jaleo, no... A ver, no... pero esa sí ya era una idea aceptada, creo que Santo Tomás. Claro, por eso digo que es curioso tener en cuenta que es una idea que estaba bastante aceptada. Juan de Mariana quizás fue un poquito más allá en la idea de que dejar claro que lo podía hacer con prácticamente cualquier método y cualquier persona individual. No hacía falta que se reuniesen las cortes ni cuestiones parecidas que planteaban otros pensadores, ¿no? Mucha gente cree, de hecho, que a Juan de Mariana se le encarceló por eso, porque Juan de Mariana estuvo encarcelado. A partir de finales de 1609 estuvo encarcelado casi un año, a lo mejor incluso un año, no está claro si fueron 10 meses, un año, pero estuvo encarcelado y en general se suele contar que es por la teoría del tiranicidio. Y sin embargo, a él no le ocurrió nada por la teoría del tiranicidio. Lo único que ocurrió es que en la Sorbona se quemó, en Francia se prohibió el libro y se quemó el libro en el patio de la Sorbona. Sin embargo, a él se le encarceló por su teoría de la inflación, que era mucho más peligrosa que era la teoría del tiranicidio. A mí me parece que es bien interesante esto. Yo no sabía eso de que en la Sorbona se había quemado el libro de Mariana. Pero me parece muy interesante porque si vemos los franceses, es decir, Juan Bodino, por ejemplo, es el que comienza a plantear, y después Hobbes, la idea de la soberanía absoluta del rey. Por ejemplo, Hobbes y Bodino plantean que el rey no está sujeto a ninguna ley. Es decir, él puede hacer lo que quiera. Puede decir, la ley es esta hoy y mañana puede decir lo contrario. Pero justo es la ley. O sea, no, para Bodino y para Hobbes, la voluntad del rey es la ley. Sí, pero en la medida en que él hace la ley es lo justo, no es que haya algo previo a la justicia. No, es decir, lo único que cuenta es la voluntad del soberano. Y entonces el soberano no está sujeto a la ley. El soberano no está sujeto a la ley. Mientras que, por ejemplo, para la teoría española, ¿sí? Y para la teoría tomista, el soberano está sujeto a la ley. Es decir, está en el imperio de la ley. Entonces, a mí lo que me pareció curioso es que en Francia, precisamente donde se está desarrollando esta teoría absolutista de la soberanía, se quema la obra de Mariana precisamente porque está diciendo es que esto es falso, el rey no está sobre la ley. Y claro, por ejemplo, un poco antes de eso, en finales del 1500, alguien intenta matar al rey de Francia con un cuchillo de mesa, ¿sí? Y esto lo platica Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Entonces, alguien intenta matar al rey de Francia con un cuchillo de mesa, es casi imposible matar al rey de Francia con un cuchillo de mesa, le hace un araño, y sin embargo el tormento, la lesa majestad, etcétera, etcétera, que ya se ve ahí la tradición de que por un lado no aceptan bajo ningún concepto la idea de que a un tirano se le puede matar, y por otro lado la idea de que el rey nunca puede volverse un tirano. Es decir, el rey tiene el poder que viene de Dios y nadie puede disputarse. Aunque no sé si tanto de Dios, porque en Hobbes dice en el Leviatán, ya lo veremos, es el pueblo el que ha decidido dar su autoridad, cederla toda al gobernante, y él puede hacer lo que quiera. No, por eso, pero ese es Hobbes. Pero la teoría de la soberanía, tal como la tomaron los franceses, sí tiene que ver con la idea de que, y esto creo que viene de San Pablo, donde dice que toda autoridad viene de Dios. A mí me gustaría hablar, aunque solamente fuera por hablar, para que Gabriel pudiera seguir almorzando. Después ya veremos. ¿Verdad? A mí todo esto me produce una sensación muy rara. Es decir, lo que han dicho los tratadistas, lo que han dicho los autores, porque trato de contrastarlo con la realidad actual. Es decir, el mundo está lleno de guerras. Los hombres no han sido... Si bien los hombres, supongo yo, que siguen creyendo, a lo mejor hay excepciones, que es preferible la paz. Y por cierto, una paz que pareciera que no se concibe si no es en contraste con la guerra, lo cual ya empieza a ser sospechoso y raro. ¿Verdad? Como si dijéramos que la luz no tiene sentido si no es en contraste con la sombra, por ejemplo. ¿Qué pensarán, por ejemplo,
pues no sé cómo decirlo, no digo los soldados, porque los pobres soldados van a donde los manden y si no van les va a caer la vida encima. Es que tienen que ir. Pero ¿qué harán los jefes de Estado? Aquellos que invaden estados o aquellos que tienen que defender sus estados de la invasión de otros. Cuando ya están enzarzados, cuando ya la bola de nieve corrió y va avasallándolo todo, ¿qué dirán, por ejemplo, cuando oyen a estos tratadistas hablar de la guerra? Porque a mí me da la impresión de que todos estos tratados, de alguna manera, quedaran desconectados de la naturaleza del ser humano como tal, de la dignidad del ser humano como tal, y entonces, como la guerra surgió, siempre ha existido, y no tenemos más remedio que hablar de ella, porque es un fenómeno que nos envuelve a todos, nos amenaza a todos, hablemos de ella, ¿verdad? Hay que hablar de ella. Y como no queda más remedio que hacerla, pues hagámosla. Pero como todavía somos sentimientos, hagámosla con cariño. Es decir, si tienes que matar, mata, pero mata por amor de Dios. Es decir, mata con delicadeza. Es decir, mata con caridad. Porque un perro no es un hombre. Bueno, a lo mejor es una caridad que va a prolongar la situación de tal manera. En fin, para mí todo esto es un lío, un verdadero lío. Porque el problema gordo es que los hombres empezaron a hacerse la guerra en cuanto se dieron las caras unos a otros, por la razón o la sin razón que fuera, y no han dejado de hacerse. Son incapaces. Y eso habla de lo estúpidos que son, de lo bobos que somos, de lo limitados que somos, de lo pobrísimos que somos, y todavía se habla de guerras justas y de guerras injustas. No entiendo. Por alguna razón biológica, ¿verdad? Bueno, yo creo que es decir, de alguna manera hay razones biológicas, es decir, aquí para seguir con la idea del Morrison, pero yo creo que, por ejemplo, todo esto ha servido de mucho. Hablar de la guerra ha servido de mucho. La guerra actualmente es mucho menos cruel de lo que era la guerra hace 500 años o hace 10.000 años. Bueno, no sé. No, sí, es menos cruel. Existen leyes de la guerra. Se mata con más cariño, con más delicadeza. No, se mata bajo circunstancias y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando piensa uno, cuando llegó Genghis Khan a Samarcanda o a Bukhara, ¿sí? Estamos hablando del año que 1200, 1300, por ahí, ¿sí? Cuando llegó él, llegó al pueblo y mató hombres, mujeres y niños. En la Biblia Dios les ordenaba, maten hombres, mujeres y niños, perros, gatos, vacas, todo, y échenle sal, ¿sí? Es decir, ahora también, pero sin sal. Sin sal. También lo están haciendo, pero sin poner sal. Pero ahora no ve uno. Solo que ahora ve uno tecnologías. No, ahora ve uno, por ejemplo, la guerra de Irak, ¿sí? La guerra de Irak. En la guerra de Irak, si ve uno el número de muertos, tanto iraquíes como norteamericanos, es una guerra, vamos a decir, sumamente limpia. Ha habido 3.000 muertos norteamericanos, 3.000 muertos norteamericanos, más o menos, y debe haber habido como unos 30.000 iraquíes muertos. ¿Sí? Si uno compara, por ejemplo, la guerra de Vietnam simplemente hace 30 años, allí hubo solamente 50.000 americanos muertos y 500.000 vietnamitas muertos. Si uno ve la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 40, 50 millones de muertos, ¿sí? Entonces lo que se ve es que sí ha habido un avance, es decir, sí ha habido un avance moral, aún en el caso de la guerra. Y yo creo que esto es algo muy, muy positivo, de gente que ha estado hablando sobre cómo se hace la guerra, de las guerras justas, de las guerras injustas. Es decir, no es lo mismo una guerra justa que una guerra injusta. Ahora, que todas las guerras son malas, yo estoy de acuerdo, sobre todo si te toca a uno, si le toca a uno un pariente, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, digamos, el pacifismo a ultranza, yo creo que es inmoral. El pacifismo a ultranza es inmoral. Si viniera a mí
a mi familia, atacar a un individuo, yo estoy dispuesto a matar a ese individuo por defender a mi familia. No defenderlo, tener una posición menonita, por ejemplo, pacifista ultranza, yo creo que es sumamente inmoral. Entonces, yo creo que es muy importante pensar esto. Ahora, voy a poner un caso, es un caso así personal. Yo he dado clases de moral aquí en la universidad. Antes no daba clases de moral y no creo que sea yo un ejemplo moral. Pero por ejemplo, hasta que leía Tomás de Aquino para dar un curso de ética, ¿sí? yo me había hecho este argumento. Cuando me caso, tengo hijos, tengo esposa, tengo un patrimonio. Entonces yo dije, en el momento en que llegara un individuo a atacar a mi familia, yo lo mato. Y tenía la convicción, y de hecho me hice la idea, y tengo mi pistola al lado, de que entra un individuo, lo voy a matar. ¿La tienes en la oficina? No, aquí no. Ah, bueno, aquí no. Que la mía está junto a la tuya. Bueno, pero a lo que voy es, esto era parte, vamos a decir, de mi respuesta biológica a un ataque a mí o a mi familia. Leo a Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino tiene la teoría de la doble intención. Entonces, yo me di cuenta de lo inmoral que yo había sido, o que hubiera sido, si llega un bandido a mi casa y lo mato. Porque yo ahí lo que tenía era la intención de matarlo, mientras que la intención correcta era defenderlo. Y si es necesario matarlo, lo mato. Pero mi intención no era matarlo, sino era defenderlo. Bueno, estas son cosas que yo aprendí un poco de estas gentes que hablan de la guerra justa o de la guerra injusta, de la defensa legítima o no legítima defensa. Es decir, yo creo que es muy útil eso. Yo creo que cuando estamos hablando de la guerra, pongámoslo entre comillas, que es imposible que no sea violenta, no estamos hablando de la violencia, pongámoslo entre comillas, como la entendemos comúnmente. Y de hecho, en el contexto del derecho penal, siempre está la excepción de la legítima defensa. Pero yo creo que del principio y del concepto y de la postura de la legítima defensa a la guerra hay mucha distancia. Bueno, está el tema de la guerra preventiva, por ejemplo, que es el caso muy interesante. Claro, de la guerra preventiva. Sí. Es decir, antes que te den das, eso es la guerra preventiva. Y si la guerra preventiva incluye hasta la invasión de un país que tú crees que te puede atacar, sí, aquí hay varias cuestiones yo creo que son muy interesantes. A mí, con respecto a lo que están diciendo acerca de la guerra, de si ha mejorado, si no, y si sigue siendo exactamente lo mismo que antes, creo que yo personalmente sí creo que en muchos aspectos ha mejorado la guerra. De todas formas, Ortega decía algo que me parece sumamente interesante con respecto a esto, y es que la guerra es un invento, la guerra es un artificio, la guerra es algo que han inventado los seres humanos para solucionar un problema que había, y que antes se resolucionaba de otra forma, y se solucionaba de otra forma peor, que era lo que tú comentabas antes, Roberto, era el exterminio. Ahí no había guerra, llegabas a un sitio y simplemente exterminabas y se acababa. Y la guerra se inventa en parte para solucionar los problemas que generaban otra forma de solución de problemas entre sociedades. O incluso el exterminio dio paso a la esclavitud. Y la esclavitud, dice Mariana, dio paso en cambio a la guerra y a la división del trabajo y a una serie de alternativas mejores. Lo que plantea Ortega es que la guerra puede ser superada. La guerra puede superarse en algún momento, pero tenemos que inventar algo que mejore a la guerra como solucionador de problemas de fondo que hay, ¿no? Y yo veo hasta cierto punto un paralelismo entre lo que decía Ortega y lo que viene a decir Juan de Mariana. Juan de Mariana, cuando trata de la guerra, la trata siempre como algo, pues, un mal necesario, y vamos a tratar de dominarlo lo máximo posible para que sea lo más justa posible y para que, como vamos a ver a continuación, se financie también de la forma más justa posible. Y si me permiten, continúo con un par de ideas más que creo que van a dar lugar a todavía más debate, ¿no? Dice Mariana también que existe una nefasta relación entre poder y armas, una relación con la que hay que tener muchísimo cuidado.
Y le doy la cita de la página 56 de Rege. Dice: hay que advertir, sin embargo, que en todos los tiempos ha habido hombres malvados y ambiciosos que han tratado de conseguir el derecho de reinar con la fuerza de las armas. Y hay que añadir que con frecuencia el que tenía menos derecho ha tenido más fuerza, pues callan las leyes entre el ruido de las armas, y no hay nadie que, habiendo conquistado con las armas el reino, lo someta después al arbitrio de las leyes. Me parece interesante por varios motivos. Por un lado, por lo que ahí está estableciendo ya Juan de Mariana acerca de cuándo es la potestad legítima y cuándo la potestad es ilegítima. El hecho de que el rey se vaya a especializar en las armas no significa que pueda conseguir esa potestad a través de las armas. Y también me parece que es interesante de cara a lo que comenta. Y que recuerdo más cuando estuve en primero de carrera, uno de mis mejores profesores que tuve a lo largo de la carrera, un socialista, que era el asesor de Felipe González en aquel momento, y que me decía, nos decía: queridos alumnos, aquellos que simpatizaban con movimientos revolucionarios y demás, el problema de muchos de estos movimientos es que dicen comenzar el movimiento para establecer una mayor justicia, una democracia más justa o más perfecta, y sin embargo, decía, no ha habido persona que tome el poder por medio de las armas que realmente que realmente haya traído una mayor justicia o haya tenido una potestad más legítima que la que había anteriormente. Bueno, podemos discutir si ha habido alguna excepción a esta regla, pero en general, desde luego, creo que es así, ¿no? Mariana después también comenta un par de cosas, y cuando trata de hacer la distinción entre el rey y el tirano, dedica muchísimo espacio a lo que es el capítulo 5, que es la diferencia entre el rey y el tirano, en el que Mariana nos viene a decir que el tirano es amigo de atemorizar. Y comenta que una vez, incluso cuando se ha adquirido la potestad real de forma legítima, el tirano utiliza la fuerza, esa ventaja que tiene, para atemorizar al reino. El tirano es amigo de atemorizar con el aparato de su fuerza y su fortuna. El rey, dice, ejerce con singular templanza el poder que ha recibido de sus súbditos, a los que procura no gravar y no estorbar ni incomoda, sino a los infames malvados que atentan contra la fortuna y la vida de los demás. Y de nuevo en la misma página dice que el rey no domina a sus súbditos como hace el tirano, como si fueran esclavos, sino como hijos, y sabiendo que ha recibido el poder de manos del pueblo, procura ante todo que le quieran. Y continúa. Después, pocas páginas más adelante, dice algo que es realmente interesante, y es que Mariana defiende en ese mismo capítulo el derecho de toda persona particular, de todo individuo, a la tenencia de armas y a defenderse. Sí, lo defiende, que es una cuestión interesantísima, es lo que estaba planteando antes Roberto, y que contrasta con muchos escritos de la época, en los que ya se empezaba a decir que precisamente lo primero que tenía que hacer un rey es desarmar al ciudadano. Y esa es la posición europea todavía en este momento. Sí. Es decir, en Estados Unidos la lucha es sobre la segunda enmienda, en el sentido de que los ciudadanos, según la Constitución, tienen derecho a tener armas, mientras que en Europa, en casi todos los países, los individuos están desarmados. Exactamente. De hecho, este año el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no sé si sabían esto, tiene que decidir, hacia octubre, noviembre va a tener que decidir qué quería decir la segunda enmienda exactamente. Sí, porque aunque creo que a muchos nos resulta obvio lo que quería decir la segunda enmienda, algunos están interpretando la segunda enmienda en el sentido de que es solo para ocasiones concretas y muy especiales y demás, y que bajo circunstancias normales, pues especialmente los poderes locales o el Estado puede suspender ese supuesto derecho, o se puede interpretar de tal forma que realmente no hay un derecho individual del individuo a tener armas, ¿no? Esa es la discusión. Sí, esa es la discusión, y hacia noviembre, octubre, noviembre tiene que tomar una decisión el Supremo, porque ha habido dos decisiones contradictorias, y entonces ahora el Supremo tiene la voz, ¿no? A mí me parece que no deberíamos olvidar, para o frente o en relación con las consecuencias que podamos sacar de algunas posturas o principios o bases, que el padre Mariana era un religioso, jesuita, y un alma consagrada, digamos. No, se supone.
En teoría. Yo creo que para muchos, toda esta cuestión tiene como base el propio Evangelio, porque allí donde dijo Jesús, amaos los unos a los otros, ellos entienden, armaos los unos a los otros. ¿Quiénes? La gente que justifica la guerra como de lugar. No, pero Jesús dijo eso. Jesús dijo, yo no vine a traer la paz, sino la guerra. Voy a Sí. poner al hijo contra el padre, al hermano contra el hermano. Claro, pero cuando San Pedro acercó la espada se la quitó. Ah, bueno, entonces era contradictorio Jesús. Pues No, era de contexto. supongamos que el Evangelio, aunque no sea eso. Por ejemplo, me llama la atención, y creo que sí, que así sería, que así habrá sido, que Ortega diga que la guerra fue un invento de los hombres. Claro, los hombres han inventado muchísimas cosas. Y muchísimas cosas que no deberían haber inventado nunca. Porque las armas también las inventaron los hombres. De modo. Y se supone que la guerra la inventaron como un remedio. Pero es muy real el aserto de que en muchos casos es peor el remedio que la enfermedad. Y entonces la guerra es muy fácil que se vaya de las manos, muy fácil que se vaya de las manos. Aquellos que creen que pueden tener, que la pueden controlar, que la pueden orientar. Y de hecho se ha ido de las manos y se sigue yendo de las manos. Choca mucho, muchísimo, la afirmación del padre Mariano de que, por ejemplo, el derecho a ir armado. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos en la práctica? Supongamos que el ir armado fue, qué sé yo, una precaución. Supongamos que el ir armado fue un hobby. Vaya usted a saber, porque parece, y yo no podría certificarlo, de que es muy común que en Estados Unidos un muchacho pida como regalo un arma y le den como regalo un arma. ¿Y cuál está siendo el resultado en la práctica de un Estados Unidos que supuestamente es el líder económico y líder moral? Pues habría que ir contabilizando todos esos desmanes en los colegios, el muchacho que llega armado y el muchacho que tiene un arsenal en su casa, no ya solo una armita. Entonces, estas cosas yo creo que no se pueden desconocer. Roberto quiere hablar. Bueno, es decir, yo, por ejemplo, soy libertario. Yo vivo en un estado, Texas, que es libertario. En Texas, todo el mundo tiene derecho a tener armas. Todo el mundo tiene derecho a andar armado a la vista. A la vista. O si uno quiere andar armado a escondidas, tiene que pedir un permiso. ¿Okay? No, sí, para traerlo a casa tienes que pedir permiso, pero si la traes como vaquero afuera, puedes andar armado sin permiso. Bueno, en los Estados Unidos, la última cifra que yo tengo, y esto a lo mejor es hace unos 3 años, no sé si yo di una conferencia o algo sobre este tema. En los Estados Unidos, sí, hay algo así casi como 2 armas por habitante. Hay alrededor de 800 millones de armas en los Estados Unidos. Bueno, el número de homicidios que hay en Estados Unidos por 100.000 habitantes, es como más o menos nos calculan, tantos homicidios por 100.000 habitantes, hay alrededor de 5 homicidios por 100.000 habitantes. En Guatemala hay alrededor, se calcula, hay alrededor de 200.000 armas. Aquí en Guatemala. El número de homicidios por 100.000 habitantes aquí es de 58. Es decir, aquí hay mucha más violencia y más homicidios Porque a pesar de que hay menos armas. A pesar de que hay menos armas. ¿Sí? Ahora, en Europa efectivamente hay muy pocos homicidios. Es decir, hay países como algunos de los países nórdicos donde hay a lo mejor 0.5 por 100.000 habitantes. ¿Sí? Pero, perdón, en España no sé cuántos hay. No, pero es interesante que, por ejemplo, hay países donde ha habido derecho a tener armas, se puede hacer un pequeño Suiza, por ejemplo. Suiza hay derecho, pero hay Sí. países que lo han tenido y lo han quitado, como por ejemplo Inglaterra. Inglaterra quitó hace pocos años el derecho a tener armas. Y los homicidios no disminuyeron, no, ni mucho menos, sino aumentaron. Es que se pueden matar a puñetazos con una gilet. Claro, la cuestión, exactamente, se puede matar de muchas formas.
Incluso se puede matar con armas cuando están prohibidas las armas. La cuestión es si tú legalmente tienes derecho a defenderte con armas o si no tienes derecho a defenderte legalmente con armas. No, uno tiene derecho a defenderse. Claro, pero la cuestión es si uno tiene derecho a defenderse y esa defensa está limitada físicamente por la ley, entonces el que venga y sepa karate o full contact, ¿yo cómo me voy a poder defender a esa persona? ¿Solo con full contact? ¿O voy a tener derecho a tener un dispositivo que a distancia me permite defenderme de esa persona? Yo creo que ahí está gran parte de la clave de la discusión. Y los criminales normalmente no obedecen la ley, aunque esté prohibida las armas, Pues ellos para tienen los armas. criminales, Claro. sigan ellos. Entonces, de hecho, en Estados Unidos, como bien sabes, hay un dicho que dice where guns are outlawed, only outlaws have guns. Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los 38 estados donde se permite andar armado bajo ciertas condiciones escondidas, han disminuido los homicidios y los asaltos y todo. Es decir, no es lo mismo enfrentarse a un ciudadano desarmado que a un ciudadano armado o con la posibilidad de andar armado. Los criminales tratan de buscar víctimas desarmadas y fáciles. Y en los estados donde está prohibido tienen mucha más garantía de que no haya armas que en los estados donde hay posibilidad. A mí me interesa el tema en Guatemala, porque he estado reflexionando respecto de la situación en general, de 15 a 25 muertos diarios, 15 a 25 muertos diarios, y entonces preguntarse por qué esa violencia. Y entonces, una de las explicaciones que yo he podido encontrar es que hay una extrema debilidad es decir, no es cobardía, pues. Cobardía de parte de las personas que entre comillas podemos considerarnos buenas. Cobardía al momento de tomar una acción de legítima defensa, pero una acción concreta, es decir, hacer algo real para detener esa violencia, porque estos delincuentes, por supuesto, no tienen ninguna barrera, ellos están libres y actúan porque la posibilidad, no digamos de la justicia, porque ellos saben que eso es casi nulo, sino que más aún el hecho de que, por ejemplo, uno puede ver en la calle a un individuo literalmente matando a otro, y lo que uno va a hacer es esconderse, voltear la cara para que no te miren, para que no sepa que lo viste, y entonces es mejor el silencio, el ocultarse, y eso es, yo no sé si eso viene del campo religioso. Por ejemplo, uno ve a una persona, yo creo que en Guatemala sí es permitido andar armado. Sí, Sí es permitido. Es un derecho constitucional. Pero usted tiene derecho de andar Pues, tener y portar armas. pero para que Tener permiso, ¿no? y portar. Pero usted Pero pide sí, permiso, pero usted pide permiso y puede andar con su pistola. Y entonces cuando uno ve a un individuo que anda con su pistola, uno inmediatamente lo asocia con un narcotraficante o con un delincuente, con una persona que no está en el camino correcto. Entonces uno siente como que es más correcto estar desarmado y ser uno víctima. El hecho de ser víctima pareciera ser como más correcto. Te hace bueno. Que te hace bueno. Ser víctima te hace bueno. Y voltear te hace bueno. Y decir yo no vi nada te hace bueno. Y en el momento en que te piden que tomes una acción, pero una acción real contra este hecho de la violencia, no la tomamos. Y entonces yo siento que las instituciones, la educación, la iglesia, la justicia, todo debería ir en la línea de posibilitar esa defensa, pero con una acción más concreta, con la posibilidad de que te empiecen a decir que realmente estás en tu derecho de hacerlo, de defenderte, porque es tu derecho defender lo tuyo. Y eso no está pasando en Guatemala, según yo lo veo, y eso ha permitido ese crecimiento tan grande de maleantes y de esta situación. A mí me parece que estás apuntando a una problemática muy compleja. Sí, estoy de acuerdo. Enormemente compleja y delicada. Porque va a ser muy difícil que, por ejemplo,
los administradores de justicia te orienten en relación a cómo debes comportarte en la calle, si tú sabes que ellos están fallando, es decir, que ellos han perdido de alguna manera su autoridad moral para decirte qué tienes que hacer o decirle a la gente cómo tiene que organizarse. Por otro lado, si tú vas, por ejemplo, por la calle y ves cometer un crimen y volteas, ¿lo haces por instinto de conservación? Así de simple. Porque estás convencido de que si te ven, a lo mejor no llegas a la esquina, o al día siguiente apareces en otra esquina. Es por eso. Y por eso no va a haber testigos, tampoco de los crímenes, ni siquiera testigos formales. O por ejemplo, tú ves un problema de este tipo en que hay policía y tú sales huyendo de la policía. Ni modo, porque ya sabes lo que te puede acarrear el hecho de que de pronto ibas con tu pan a cuestas, como iba César Vallejo, si quieres, ¿verdad? Ibas a tu casa con un pirulí para el niño y te viste metido en un lío de esos que no te va a sacar ni el surfo en corda. Yo creo que en relación a lo que está comentando Amable y que han comentado anteriormente, lo que es interesante es plantearnos, Juan de Mariana decía que la potestad real, el poder político, su legitimación precisamente está ahí, en hacer respetar la propiedad y la vida de la gente. ¿Cómo es posible que estemos hablando de un país donde se cometen pues 15, decían, o 20 asesinatos diarios y donde la eficacia del asesinato, como decía Amable, es tan elevada, ¿no? Y además, asesinatos totalmente ilegítimos, por decirlo de alguna forma, no asesinatos en el sentido de asesinatos de alguien que se está defendiendo en legítima defensa. Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué está haciendo el Estado con toda esa gran cantidad de recursos que extrae de manera coactiva del ciudadano medio? ¿Qué está haciendo con esos recursos realmente? Si su gran función es la de defensa, ¿a dónde están yendo a parar esos recursos? Aquí por ejemplo, en Guatemala, claro, yo tengo los datos de México, pero aquí en Guatemala la situación no es muy diferente. En México solamente se castigan alrededor del 3 o 3,5% de los delitos. Entonces, aquí debe ser más o menos parecido. Entonces, esto significa que existe una gran impunidad, el sistema de justicia no funciona y obviamente el Estado no está cumpliendo con su función básica, ¿sí? Que es la seguridad interna al mismo tiempo que la seguridad externa. Aquí no hay problemas externos, pero la seguridad interna no la está cumpliendo. Y entonces yo creo que uno tiene que hacerle caso a estos escolásticos en donde se plantea, si el Estado no cumple con su función, ese derecho es mío y yo lo tengo que recobrar y yo lo recobro y si es necesario yo mato o incluso mato al tirano, ¿sí? Pero es decir, no puede uno quedarse con las manos cruzadas frente a esta situación. Es decir, mi responsabilidad es con mi familia, con la gente cercana y entonces yo tengo que hacer algo. Mira, un detalle, los linchamientos. Claro. Vaya. Supongamos que tenemos 25 muertos diarios, promedio, por decir algo. Pero de cuando en cuando, y no de tan tarde en tarde, la gente se organiza y lincha a un individuo y como fue en Ovejuna. Y se acabó. ¡Ay, pero cómo hacer linchamiento! ¿Y qué les queda? ¿Qué les queda? Pues les aseguro que todavía quedan un par de cosas más polémicas que esta. O sea que si se animan y hay tiempo, no sé si sigue habiendo tiempo, pero continuamos. De hecho, Mariana no solo defiende el derecho individual a tener armas, sino que defiende lo que sería el equivalente al derecho individual a tener tanques. No había tanques en época de Juan de Mariana, pero dice Juan de Mariana exactamente lo siguiente. Dice, el rey no desarma a los ciudadanos, ni les confisca los caballos. El caballo en aquella época era el tanque de hoy en día. Era realmente... Y a lo que Juan de Mariana se está refiriendo es que a la mayor parte de los reyes, de los reyes de la época, estaban adoptando una medida que era la medida de prohibir o limitar el derecho a tener caballos a unas personas muy determinadas, a aliados del rey, ¿no? Entonces Juan de Mariana lo que viene a decir es que de eso nada, que toda persona debe tener derecho a tener las armas para defenderse y mantener los caballos para poder oponerse al rey si el rey diviniese en tirano, ¿no? Esa es precisamente la razón de la segunda enmienda en Estados Unidos. Exactamente. Decir, para defenderse contra el gobierno. Dice, más adelante entra Mariana en otra cuestión que me parece muy interesante y es el del gasto militar. Y dice lo siguiente,
Lo que defiende Mariana es que el gasto no tiene por qué ser grande, porque muy a menudo se justifica o se justificaban, se siguen justificando atropellos a las libertades individuales y a la propiedad privada, porque la guerra requiere de muchos recursos, ¿no? Esto es muy típico, lo estamos viendo hoy en día, a día de hoy, en Estados Unidos mismo. Dice Mariana lo siguiente: por esta razón no necesita el rey hacer grandes gastos para ostentación de su majestad ni para hacer la guerra. Y para defenderse de sus enemigos y aún para llevar la guerra a otros países puede disponer siempre de los recursos públicos e incluso de los privados, que le suministrarán generosamente todas las clases del Estado. ¿Qué es lo que quiere decir Juan de Mariana con esto? Que si la guerra es realmente justa, que si la gente percibe la guerra como algo realmente justo, la gente va a estar dispuesta en esas circunstancias a ceder recursos. Y que si la gente no percibe la guerra como suficientemente justa, la gente no va a estar dispuesta a dar recursos. Justa ahí sería, sobre todo, claramente defensiva. Defensiva, exactamente. Juan de Mariana se está refiriendo especialmente a defensiva, aunque no descarta el que pueda haber una ofensiva en el sentido de ir a otro lado a hacer la guerra, pero porque otros ya han hecho previamente algo que ha sido un ataque. En aquella época era más complejo porque a lo mejor España tenía posesiones en muchos lugares y dicen no te han atacado directamente, pero a lo mejor en Flandes pues se han infiltrado en Flandes y han provocado algo. Pues ahí han provocado pues un problema serio en Flandes, un monarca extranjero, pues tenemos derecho a atacar a ese monarca a lo mejor, ¿no? Incluso en esa circunstancia, Juan de Mariana decía, hay que tener muy en cuenta pues la teoría de la guerra justa. Realmente si tenemos opción de ganar, era una de esas ideas, el cómo se va a financiar y toda una serie de reglas que es la que determinaban cuando una guerra era justa o cuando no. Sí, en cuanto a si el pueblo percibe una guerra como justa o no, y en tanto que sea defensiva o sea ofensiva. Bueno, hay muchas excepciones a esto. Adolfo Hitler promueve una expansión alemana, un espacio vital, que el pueblo alemán en su mayoría, casi todo el pueblo alemán apoya, y vuelcan todos los recursos a ese estado para una expansión, es decir, no defensiva, sino absolutamente ofensiva. Se anexa a los Sudetes, luego se anexa, bueno, primero a Austria, luego a los Sudetes y después invade Polonia. Entonces, yo me pregunto, bueno, con ese ejemplo, y hay otros más, ¿será que la gente es capaz de percibir una guerra justa o no? O puede decidir la masa, el pueblo, la gente, puede tener el criterio para decidir si una guerra es justa o no y si va a volcar sus recursos para apoyar a ese Estado, a ese rey o a quien esté gobernando, si les es vendida la idea de que la guerra es justa. Es muy manipulable la opinión. Bueno, yo creo que yo quería hacer un comentario, por ejemplo, cuando aquí Gabriel estaba hablando de que cuando el pueblo percibía que era una guerra justa, entonces iba a darle los recursos al rey. Bueno, esa es un poco la teoría tradicional y, por ejemplo, pero yo creo que tiene que ver mucho con las instituciones. En Inglaterra, por ejemplo, es el Parlamento el que en un momento dado le da recursos o no le da recursos al rey para la guerra. De hecho, podemos pensar que quizá la revolución de 1648, donde Carlos I pierde la cabeza, ¿sí?, tiene que ver con esto. El rey le pide dinero al Parlamento y el Parlamento le dice, no te lo doy. Y entonces el rey hace la guerra por su cuenta, sacando los recursos de donde puede, etcétera, etcétera. Es decir, pero obviamente no es el pueblo, la masa, la que dice voy a darle una gallina al rey, le voy a dar aquí un caballo, etcétera, sino que son los representantes del pueblo en las instituciones. Y yo le quería preguntar a Gabriel si, por ejemplo, en aquella época las cortes españolas realmente funcionaban todavía bajo el esquema, vamos a decir, medieval. El esquema, por ejemplo, donde el Cid es capaz de enfrentarse al rey y decirle, nos tienes que jurar que tú no hiciste el asesinato de tu hermano y si no, no te doy homenaje a ti. Es decir, todavía los nobles o el pueblo era capaz de enfrentarse al rey. Entonces yo pregunto si en la época de Mariana todavía existía eso o ya Carlos V lo había eliminado, ¿verdad? Carlos V lo había suavizado muchísimo, pero todavía podemos pensar que estamos dentro de ese mismo esquema, al menos formalmente. Las cortes formalmente debían de reunirse para todas esas cuestiones. Otra cosa es que el rey ya empezara a saltarse a las cortes a la hora de emprender proyectos bélicos y demás.
De todas formas, en cuanto a la cuestión que estábamos comentando acerca de si la gente puede percibir la guerra justa o no, evidentemente es complicado percibirlo, pero precisamente por el hecho de que la gente tiene una aversión, y claro que hay excepciones, y el caso alemán es un caso clarísimo, pero la gente en principio tiene una aversión bastante grande a entrar en una guerra. Por eso gastan tanto los políticos en propaganda y publicidad de lo justa que es mi guerra. Y ante esa versión, lo que venía a decir Mariana es, si usted no consigue convencer a la gente de que esto realmente es justo, de que esto realmente afecta a su ser y a su propiedad de forma muy directa, y es que alguien además viene a atacarnos y le quiere quitar esto, pues usted no tiene ningún derecho a quitarle sus recursos para emprender una guerra. Eso no es una fórmula mágica que garantice que solo las guerras justas van a ser llevadas a cabo, pero sí es una restricción, una cierta restricción que le pone al rey adicional a la situación en la que el rey puede decidir por sí mismo si se embarca en una guerra o no se embarca en la guerra, ¿no? Y si me permiten, hay un par de cosas más interesantes con respecto a la financiación, que es el tema en el que estamos entrando en este momento, que ven que Juan de Mariana va yendo poco a poco hacia la financiación. Y le voy a citar el párrafo. Dice Juan de Mariana: un buen rey no necesitará imponer impuestos, no se necesitará imponer a los pueblos grandes y extraordinarios tributos para atender a contratiempos o guerras inesperadas, sino que obtiene los recursos necesarios con el consentimiento de los propios ciudadanos sin necesidad de fraudes ni amenazas. ¿Y qué consentimiento habría si así lo hiciera? Si es necesario, el rey explicará a su pueblo los peligros que amenazan, los apuros del erario y las circunstancias de la guerra. Un príncipe no debe creerse nunca dueño del Estado, ni de sus súbditos, por más que los aduladores se lo susurren al oído, sino un gobernante al que los ciudadanos han asignado unos recursos cuya cuantía no debe nunca aumentar, sino por el consentimiento de los mismos pueblos, y sin embargo así acumulará tesoros y enriquecerá el erario público sin un solo gemido de sus súbditos. Quisiera tocar dos aspectos. Por un lado, a mí me parece que si ya es difícil el aquilatar la respuesta sobre si guerra sí o guerra no, es mucho más difícil aquilatarla sobre si guerra justa o guerra no justa. Porque a mí me parece que si hubiera la posibilidad de la guerra justa, esa justeza de la guerra, y justicia en algún sentido, hay que aquilatarla muy despacio, muy con una cabeza y ponderando muchos elementos que van a entrar en juego. Y yo dudo que el pueblo sea capaz de hacer eso, porque el pueblo se mueve más, en mi opinión, por motivos de un orgullo, entre comillas, de una revancha, por ejemplo, de una venganza, del hígado, o qué sé yo, es decir, emotividad. Sí. Había cuatro condiciones básicas, después había algunas más según autores o menos, pero había cuatro condiciones para la guerra justa según los escolásticos, los pensadores de la escolástica tardía especialmente. La primera era que la guerra fuese defensiva. La guerra tenía que ser defensiva siempre, tenía que ser como respuesta a un ataque previo. La segunda es que había que hacerla preparada de manera que no tuviese víctimas inocentes. Es decir, que pudiese haber una víctima inocente es otra cosa, pero que tenía que estar pensada y diseñada para que no hubiese víctimas inocentes. La tercera... Aunque las hubiera. Aunque las hubiera. Sí, pero no con la intención. No con la intención de que hubiese víctimas inocentes. Es decir, no es lo mismo utilizar una bomba nuclear, que sabes que tiene que tener víctimas inocentes, a utilizar un misil dirigido a un edificio donde hay unas personas concretas que son a las que está destinada ese misil. El tercer lugar, que la financiación debía ser justa. Con justa es lo que iba a entrar precisamente el siguiente punto al que daba paso esa frase. Y la financiación, lo que viene a decir es que realmente solo hay un par de formas muy concretas de financiar de forma justa una guerra, y que todas las demás son robarle al pueblo su propiedad cuando en realidad no quieren financiarlo. Y la última es tener posibilidad de victoria. Es decir, no es justa una guerra en la que embarcas al pueblo en una aventura en la que no hay posibilidad de victoria alguna. Esas eran los determinantes de la guerra justa para los escolásticos, ¿no?
Bueno, No digo que esté cerrado, pero que... Pendiente con la otra observación, que es esta. Yo creo que es muy fácil que una guerra que se inicia supuestamente de una manera justa, se siga de una manera justa. Yo creo que se degrada inmediatamente el concepto. Segundo, yo me pregunto, ¿la guerra que inició Franco en España sería una guerra justa? No. Era la cruzada. Esperen, porque todavía yo tengo... Es decir, ¿con qué criterio la iniciaría en ese sentido, desde ese punto de vista? ¿Verdad? ¿Con qué miras, con qué criterio, con qué proyección, con qué base, con qué motivaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, supongamos que sí, una guerra iniciada. Una guerra civil nunca es justa. Bueno. Segundo, ¿cómo financiaría Franco esa guerra? Yo sé lo que pude observar. Y lo que pude observar es que cuando la guerra estalló yo tenía 1 año, pero bueno, ya cuando iba mediada o cuando iba, o la posguerra incluso. Ni modo, llegaban los camiones del Estado a requisarlo todo. Esta novilla, este novillo, estas 3 ovejas, estas 5 cabras, estas fanegas de trigo, estas arrobas de patatas, todo. Incluso teníamos que entregar un cupo forzoso de nuestras cosechas. Y arábamos tan mal, abonábamos tan mal, cosechábamos tan mal, que a veces la cosecha no daba para entregar el cupo que correspondía al Estado. Entonces, había que ver cómo se compraba eso que faltaba, y ni modo, así el extraperlo se ponía. Pero tenías que comprar porque si no podías irte a la cárcel. Y así siguió durante bastantes años después de terminar la guerra. A mí me parece muy interesante, sí, una diferencia que no es semántica, sino es una diferencia de fondo, ¿sí? Entre, por ejemplo, lo que dijo Mariana y lo que dijo Amable en un momento dado. Mariana, cuando habla de financiamiento de la guerra, ¿sí?, nos habla de que todos los pueblos le darán al rey, al príncipe, los recursos necesarios para hacer la guerra. Mientras que Amable habló del pueblo, de que el pueblo no es capaz de saber si es una guerra justa o no, si guerra o no. Yo creo que esto es algo muy importante, porque la idea de los pueblos son, como decía San Agustín en su Ciudad de Dios, es la idea de una congregación organizada, es decir, un grupo de humanos organizados con una jerarquía. Y entonces los pueblos son básicamente un grupo de humanos donde existe el ayuntamiento, los gremios, etcétera, etcétera. Estos son los pueblos a los que se refiere Mariana y los que se refiere la tradición española política. No es el pueblo como una masa de individuos, sino es los grupos organizados, las ciudades organizadas. El pueblo de Guatemala era en cierta forma en 1821 el grupo de gentes que vivían en la ciudad de Guatemala, que tenían su ayuntamiento, normalmente oligárquico, quizá los curas, los gremios, etcétera, etcétera. El pueblo de Quetzaltenango era la ciudad de Quetzaltenango, las ciudades o los pueblos cercanos de indios a Quetzaltenango, su oligarquía local, etcétera, etcétera. Y estos eran los pueblos a los que se refería. No se refería a la masa de individuos, que ese es el concepto del pueblo rusoniano. Y ese es precisamente uno de los grandes errores que yo creo que aquí en América Latina tenemos. Es decir, pasamos a considerar que el pueblo es un grupo enorme, 13 millones de guatemaltecos individuales, cuando realmente el pueblo o los pueblos son estas comunidades organizadas políticamente. En este sentido, muy parecido a la cuestión de las polis griegas o la urbe romana, etcétera, etcétera. Es decir, que es muy diferente el concepto político de esa masa que es la rebelión de las masas de Ortega, quizá, o, por otro lado, estas comunidades pequeñas organizadas políticamente. Lo que pasa en la práctica es que de la realidad tal como está en la calle a lo que dicen los libros y las leyes y la letra
muerta, hay una gran diferencia. Porque todo eso está escrito. Pero ¿y qué? También está escrita la Constitución de la República. Antón, y después ya dejamos el Yo solo quería mencionar dos cosas de la guerra, que pues yo no sé qué tanto en filosofía, como pues me imagino que igual que en la ideología en general, en la ciencia política, pero la guerra no puede ser ofensiva, todas las guerras son defensivas. Ideológicamente sí. Hitler, ofensiva, Hitler empezó a invadir todos los pueblos vecinos, pero con la convicción de todo el pueblo de que eran enemigos. Ellos estaban invadiendo por defenderse. ¿Los tildaron de enemigos previamente? Sí, no, de hecho tenemos el caso de que Hitler defendió, atacó a los sudetes porque los checos y los eslovacos estaban atacando a los alemanes de raza que estaban viviendo en esa zona. Así es. Pero mentira. No, mentira desde el punto de vista histórico, sí, pero yo estoy hablando de pueblos, que empezamos a hablar si el pueblo está convencido o no. El pueblo siempre está convencido en este caso. Lo que pasaba en la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética, el financiamiento se realizaba por el impuesto obligatorio, el voluntario. Que era obligatorio. Bueno, era obligatorio, pero todo el pueblo lo que tenía que hacer es trabajar de gratis. Y el que no quería hacerlo, que no lo hiciera, supuestamente. Bueno, sí, pero en realidad era otra cosa. O lo que pasaba en la guerra en España, o lo que pasa con las FARC. O sea, todos toman esta idea de financiamiento voluntario, pero las FARC lo que hacen en Colombia, por ejemplo. Secuestrar gente. No. Ellos anuncian que la gente rica los financia voluntariamente, pero es un impuesto pues, a los ricos que ganan más de $1 millón, tienen que pagar 10% de sus ganancias, si no los secuestran. Claro. Y las FARC los consideran delincuentes en este caso, que no pagan impuestos. Entonces, pero según las FARC es voluntario este impuesto, que el pueblo financia esta guerra de las FARC y el gobierno colombiano. Entonces, la guerra en sí es siempre el concepto ideológico, es lo que pasaba en Estados Unidos. Estados Unidos se defendía en la guerra en Vietnam y en Corea, porque el pueblo estadounidense en aquella época estaba convencido de que se estaban defendiendo, pero no está hablando de la historia, sino que de ideología. Por eso el problema de Bush es que él no pudo convencer a su pueblo de que esta guerra en Irak era necesaria. Al principio sí, después ya. Pero en aquella época los gobernantes de la guerra en Corea y en Vietnam sí pudieron convencer a los estadounidenses de que era una guerra de defensa. Entonces la guerra en sí, ideológicamente es defensiva siempre. De otra manera nadie la va a apoyar. Yo realmente no sé si será interesante que dentro de 2 o 3 semanas, dentro de un mes, en vez de hablar de la escuela de Salamanca, de lo que ya hablé en su momento, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, continuar con esto, porque realmente yo lo que he establecido hasta ahora, y un par de cosas que voy a decir más, es cómo prepara Mariana la idea de la guerra. Ya se pueden imaginar muchas de las cosas que va a decir, pero realmente el capítulo sobre la guerra viene en el libro 2, más adelante, que es donde vienen las cuestiones morales, basado en todo lo que hemos dicho ahora, cómo debe hacerlo el rey, ¿no? Y a lo mejor es interesante que, sobre todo, si van a ver los discursos... Sí, por eso, pues, está bien. Yo lo que entendí de este libro es precisamente esta idea de que cualquier guerra es justa y desde el punto de vista ideológico. Lo que pasa es que yo creo que sí se puede enganchar un poco con la escuela de Salamanca. Sí, se puede enganchar, no. Claro, se puede enganchar perfectamente. Pero bueno, sí hay un par de cosillas que me gustaría apuntar. Una es que Juan de Mariana vuelve luego a esa idea de que la función de la defensa es la función real por excelencia. Dice concretamente el deber del que gobierna ciudadanos como el de que guarda ganado es velar por la defensa y la utilidad de quienes están bajo su amparo. Y en esa misma página, cuando dice esto, se hace la pregunta retórica, si se quiere, acerca de si vale el engaño para defender al pueblo, de si es legítimo el engaño a la hora de llevar a cabo esta función. Y la respuesta de Juan de Mariana no es una respuesta directa, como hacen los escolásticos siempre, sino se plantea las diferentes posibilidades y llega a la conclusión de que no, de que tú no estás defendiendo si tú utilizas el engaño para defender a alguien, realmente no lo estás defendiendo, estás haciendo otra cosa bien distinta a lo que es su defensa. Ahí sí, su defensa. Ahí sí difiere bastante de Maquiavelo. Claro. O sea, ahí dejemos después que Roberto nos conteste eso, porque ahí... Es lo que muchos libertarios dirían hoy en día cuando se habla de defensa nacional y dicen, no es una defensa de las personas que forman esa sociedad, es realmente una defensa del propio aparato que engaña a los ciudadanos
que se creen muchos de ellos defendidos, pero que utiliza ese monopolio del uso de la violencia para perpetuarse o para conseguir ciertos privilegios. Sí, sería importante eso de aclararlo, porque es engañar a quién, engañar al enemigo o a engañar a mi pueblo. Si es engañar a mi pueblo, obviamente es inmoral, pero si es engañar al enemigo, pues es parte de las estrategias que sí se aplican. Roberto, una pregunta, por ejemplo, en la semiótica hay concepto de mentira, ¿es lo mismo que el engaño? ¿Cómo? Mentira y engaño. No, no es lo mismo. Pues a eso yo quisiera llegar también, que no es lo mismo. según No, yo. es decir, tú puedes mentirme a mí y no engañarme. Ajá, claro. Eso depende de... Pero eso es por tu astucia. Lo que pasa es que en este libro yo Aquí leí está la intención de es lo mismo que, por eso a mí no me queda muy claro, porque la traducción que yo he leído dice que es lo mismo engaño y mentira. Pero en la semiótica no es lo mismo, son dos, como dice Don Amable, pues puedo engañar pero no mentir, o puedo mentir y no engañar. Por ejemplo, Una cosa más. Sí, una última cosa para ya dejarlo preparado para lo que es ya el capítulo de la guerra y el capítulo de la financiación de la guerra, que son las dos cosas que realmente nos faltan para la próxima sesión. Una es cuando Mariana nos dice, Mariana al final resume todo esto, haciendo la diferencia entre el tirano y el rey con respecto a lo que es el uso de la violencia, ¿no? Y, por ejemplo, dice, el tirano, para impedir que los ciudadanos se puedan sublevar, procura arruinarlos, imponiendo cada día nuevos tributos, sembrando pleitos entre los ciudadanos y entrelazando una guerra con otra. Construye grandes monumentos a costa de la riqueza de los súbditos y así nacieron, según nos cuenta Aristóteles, las pirámides de Egipto y los subterráneos del Olimpo en Tesalía. Y finaliza diciendo, el tirano teme necesariamente a los que le temen, a los que trata como esclavos, y para evitar que estos preparen su muerte, suprime todas sus posibles garantías y defensas, les priva de las armas, no les permite ejercer las artes liberales dignas de los hombres libres, para que no robustezcan su cuerpo con ejercicios militares y desmoronar la confianza en sí mismos. Creo que esto resume muy bien todo lo anterior que estaba diciendo Juan de Mariana, y creo que lo contrapone muy bien al príncipe de Maquiavelo, ¿no? Sí, es otra edición, sí. Bueno, yo me quedo con Bueno, Maquiavelo. se queda con Maquiavelo, mira, vamos a ver. Hay un incidente. Bueno, lo que pasa es que se me hace que es por el ejemplo de Stalin, ¿no? No, me quedo no en la teoría, sino que yo digo que Maquiavelo es más realista. Más realista. Es que cuando Mariana dice cómo debe de ser, Maquiavelo dice cómo es. O sea, no es que se contradiga. No, Juan de Mariana dice las dos cosas realmente. Juan de Mariana expone, lo que pasa es que a eso no me estoy dedicando, expone en muchísimas ocasiones el cómo se lleva a cabo la guerra. De hecho, en De Moneta de Montetiano y en la parte más de fiscal de este libro, se dedica continuamente a exponernos ejemplos de cómo logra llevar a cabo la guerra el rey. Pero lo que hace Mariana es tratar de diferenciar, por un lado, cómo están haciendo la guerra y cómo deberían serla en función de cuál es la potestad real, ¿no? Maquiavelo parecería que está hablando más de un tirano. Pero sí. Bueno, muchas gracias. Y no era eso. Muchas gracias. Entonces,